tanto, voy a tomar la asistencia, mientras esperamos la concurrencia y lo demás para poder empezar y no tengamos que retrasar, ¿no? Mientras tanto, voy compartiendo la pantalla, esperando que los demás alumnos vayan entrado entre la tarde y la noche, y voy colocando la PPT para que podamos ver el tema y esperar unos breves minutos. De no poder visualizarse en la pantalla, me lo comunican por el chat, por favor, para poder solucionar en breve el tema de que no se puede compartir la pantalla. Bien, voy tomando nota de sus nombres para poder generar mi lista y poder ir conociéndonos y a la vez ir respondiendo el tema que me toca presentar con ustedes. Voy a ir generando entonces la asistencia. Cualquier inconveniente me lo manifiestan si las imágenes no se pueden visualizar, porque suele suceder que en la noche la imagen se retrasa un poco en el momento de estar compartiendo la diapositiva y esta se queda estática. Bien, vamos dando una breve introducción mientras los demás se van incorporando. Mi nombre es Iván Daniel Trevejo, seré el docente encargado de dictar este pricing comercial, que es el nombre general que nos ponen al tema de la sesión, y que a su vez se ha subdividido en sesiones denominadas por módulos: módulo 1, área operaciones; módulo 2, área comercial; módulo 3, área pricing; y módulo 4, área aduanas. Me toca a mí la competencia del módulo tercero y el módulo 4, área pricing y área de aduanas. ¿Ya? Para poder entonces, a partir de este módulo en adelante, vamos a tratar los temas relacionados o vinculados específicamente al tema de los términos de entrega, conocido como los Incoterm, y asociado también a los operadores intervinientes en el marco del
los que son los envíos o fletamentos. También haremos, acá figura cómo se acerca el pricing al módulo de aduanas, haremos una liquidación para entender el proceso de liquidación. Y en el módulo de aduanas, que es el cuarto módulo, pues hablaremos del tema de la documentación y todo lo que es relacionado al ingreso de esta fase llamada área aduanas. Para esta área de aduanas voy a colocar en el sistema, si no lo hubiere, entonces la Ley General de Aduanas, o citaré los artículos con los que voy a trabajar para poder ser más efectivo. Adicionalmente colocaré material porque se está considerando la naturaleza de las mercancías restringidas y prohibidas y hay que conocerlas. Y en el tema de pricing de los Incoterm, pues si no está el texto, colocaré el texto completo de la Cámara de Comercio para que lo pueda leer y conocer y así poder entender este módulo. Si tuviera alguna duda, lo puede escribir a través del chat o lo puede manifestar hablando. Sí, buenas tardes. Jensen, ¿no? Jensen Jara. Sí, yo soy el que me va a encargar de estos dos últimos módulos. Creo que ustedes ya han llevado el primer módulo y el segundo. Me voy a encargar de este módulo, que es el módulo con que entro. Me dicen es el módulo tercero, módulo pricing y módulo aduanas. Sí, correcto. Llevaré. En el módulo pricing le voy a dejar el documento una vez que esté habilitado el sistema. Para mí, dejar el documento de los Incoterm, el oficial, para que lo puedan leer y alguna documentación adicional para que se pueda comprender el tema. En el tema de aduanas, la Ley General de Aduanas la voy a publicar, el reglamento y algunos adicionales datos para que se pueda comprender el proceso. Bien, entonces voy a ir avanzando despacio porque son ya estamos sobre 15 minutos y voy a ir avanzando despacio para que se pueda entender la introducción que voy a realizar. Si hubiera alguna duda, lo manifiesta escribiendo o lo manifiesta hablando, ¿no? Poniendo la manito para que pueda hablar. Bien. Entonces, empezando, como puede ver aquí en la imagen, me toca dos áreas importantes, yo considero, el área 3 y el área 4, el área pricing y el área aduanas. No en vano le pongo siempre un color a las cosas, determinando pues que en el área comercial y en función a la psicología del color, es el área pues es el área de la calidez, es el área de la luminosidad, de la positividad, y es justamente en esta área del pricing donde justamente se plantea justamente el tema del plan de negocios, la visión de empresa, la visión de negocios o emprendimientos, y búsqueda de clientes, negociaciones. Yo lo considero el área inicial con el cual todos empiezan, con el auge del buen color amarillo. En la psicología el color significa el color de la animosidad, de la positividad. Después seguido está la otra área, que es la siguiente que le debe seguir, que es el área de la operación, el área donde ya empezamos con los procesos de la negociación con los operadores. Pero yo le he puesto el color negro a la era del pricing porque justamente es el área donde se determina, pasándolo a este tema, al castellano, como el tema de la fijación de un precio. Entonces es importante entender que desde el punto de vista el color negro de la psicología significa valor y significa muerte. Quiere decir que si no conocemos adecuadamente el término como tal, pricing, ahí está mal escrito, se han equivocado, y adicionalmente sobre este tema del color que pongo, del valor y de la muerte, que es el negro, no conocemos las condiciones necesarias para fijar un precio, entonces estaremos
entrando con un mal presagio a la zona que me toca exponer, que será el siguiente módulo, que es el módulo cuarto, módulo aduana, que le he puesto color rojo, porque es la parte más peligrosa. Los sueños pueden ser buenos, las intenciones también, se pueden iniciar con buen plan estratégico, pero la aduana actualmente cambia de normativa. La aduana ha hecho 4 cambios importantes, es el tema que estoy trabajando y dictando. Entonces, tu área comercial planeada, tu área de operaciones no bien negociada y tu área de fijación de precios con muy mala estrategia hará que en aduanas no puedas, en el pase finalmente de este producto, de esta mercadería, de esta mercancía, finalmente no podrás hacer el objetivo que tú quieres. Por eso que le he puesto el color y siempre pongo detalles en las diapositivas o las imágenes para que podamos captar la idea de lo que quiero enseñar. Entonces, la siguiente diapositiva a este tema que voy a iniciar entonces en el área del pricing es el tema de lo que buscamos como objetivo y es encontrar la búsqueda de la venta o la compra, porque estamos hablando de este término que nos permite entonces tener algo o adquirir algo. Entonces, común en el pensamiento de una empresa, de un negocio, un emprendimiento, es, como ahora estamos en el siglo XXI, es buscar pues información a través de la web. Ya no es como en los años 80 que había que viajar. Ahora todos estamos interconectados a través del Internet. Y entonces aparecen muchas, pero muchas opciones en el Internet, muchas, a través de las páginas web ofreciendo productos como la vez nosotros también colocando nuestros productos. Y lo digo colocando productos porque recientemente en PROMPERÚ se ha terminado la charla macro de plan estratégico, donde pues Perú posicionará en la página de Alibaba, Amazon, especial Amazon y Alibaba, el tema de la quinoa, el tema de la cúrcuma y el café. Entrarán con fuerza, ¿no?, al mercado, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que ya otros países aventajan mucho, pero aún así entrará. Entonces, en el tema de esta búsqueda, se nos plantea muchas opciones. No sé cuál es la opción que usted va a tomar, de repente es la opción de vender, la opción de comprar, pero es importantísimo entonces tener claro sobre qué área estamos desarrollándonos y cuál es el objetivo que queremos realizar. Entonces, seguidamente, cuando uno ya explora el plano de la búsqueda, se encuentra con situaciones como la que le muestro en pantalla, como la parte interna del ofrecimiento, al cual queremos encontrar. El momento que optas por la idea fija de tener en claro en la mente lo que quieres, entonces ves un producto. Pero mientras ese producto siga plasmado en la idea de querer hacerlo o no hacerlo, se toma el nombre del producto como tal. Pero cuando esta idea parte y surge hacia querer comercializarla, entonces le vamos a denominar nosotros la mercadería. Dejaremos de ver la imagen, ya sea por el Photoshop o la fotografía puesta en una web o otra vez en página. Entonces vamos a querer realizar, vamos a querer darle movimiento. Por eso que es importante compartir una idea que he puesto acá para dar inicio a este módulo tercero, que es un pensamiento que siempre me planteo en esta área. Muchos negocios fracasan actualmente no por la mala idea de negocios o productos deficientes o atípicos, que es decir, poco comunes, ¿de acuerdo? No hay mala idea. El problema es la gestión caótica del proceso logístico. Quiere decir que no planteas correctamente cómo vas a adquirirlo. Por eso, que planteo como idea de inicio en este módulo tercero, que los negocios fracasan actualmente por la mala idea, no por una mala idea del negocio, porque todos los negocios en realidad son rentables, unos más que otros. Y entonces, el tema es el proceso logístico. ¿Y por qué tengo que hablar de proceso logístico? Porque no se queda en la somera idea de ver
y comprar y dejar en la pasividad, sino que tenemos que permitirnos tomar la iniciativa de ser partícipes del movimiento de lo que queremos adquirir. Por eso que es importante ver esta parte. Y te planteo también una pequeña disyuntiva muy clara. Te planteo la siguiente. La disyuntiva es, ¿qué concepto y qué definición tienes tú de la logística y la DFI? La logística y la distribución física internacional. ¿Por qué es importante traer estos dos términos al pricing, de la parte pricing, donde vamos a tratar negociación, vamos a hablar de negociaciones, vamos a tener que ver cotizaciones, ¿no? Entender las cotizaciones, entender las negociaciones, los partícipes en las negociaciones indirectos, porque nosotros vamos a ser los directos, pero van a haber indirectos que hay que entenderlo, porque los indirectos van a surgir en papeles que se van a convertir en el denominado pago o gasto, ¿ya? Y entonces es importante. Por eso, para plantear esta idea con usted de la logística y la DFI, entonces le voy a colocar a ustedes una situación en concreto para que me puedan entender. Primero lo voy a plantear de la manera local y después lo voy a llevar al plano internacional. ¿Por qué lo planteo en el plano local? Porque para comprar internacionalmente tienes que primero conocer localmente las cosas. Las cosas no se han iniciado en el mundo del Asia o del Oriente o de la Europa. Las cosas se han iniciado en sus propios lugares oriundos. Aquí en el Perú, en el incanato, aunque no había moneda, por lo menos había trueque. Se tenía la idea de la experiencia de la transacción comercial. Eso es importante. Entonces, cada hemisferio del mundo ha tenido la experiencia, pero a la vez la historia del país, aquí en el Perú, apunta a que tenían pues caminos, tenían formas de establecer comunicaciones. Entonces, a esa parte es la que yo quiero llegar para que usted entienda cómo es posible mover un determinado producto de un lugar hacia el otro lugar sin que éste tenga que perderse, ya sea por un perecible o por un bien final que con el mal movimiento puede quedar en un estado de caótico, digamos así, términos más de comercio, siniestrado o dañado. Por eso que es importante que conozcas. Ahora, le voy a plantear la siguiente disyuntiva para poder entrar yo en el plano técnico, pero primero entramos al plano sencillo del lenguaje, digamos. Ir de compras o al trabajo es aplicar los dos términos anteriores que yo te he planteado, como es la logística y la DFI. Yo no sé en qué parte del Perú te encuentras, yo tampoco no tengo idea, pero es importante entonces tener claro que para movilizarnos a estos dos determinados lugares se tiene que hacer el pensamiento o digamos decir la estrategia de poder determinar las alternativas. Lo mismo va a ocurrir con el tema de las cotizaciones, lo mismo va a tener que ver con el tema del movimiento de tus compras. Y lo asemejo así. Yo lo que sigue aquí lo he plasmado en todo lo que veo acá en el país. Primero, ir de compras o al trabajo te plantea las siguientes situaciones. Medio y modo. Veamos. Tienes para movilizarte con el colectivo, con el microbús, con el mototaxi, con el taxi, con el metropolitano en cualquier color que haya acá, verde, amarillo, celeste, negro, combi, caminando, tren eléctrico después de 25 años, bicicleta, que está de moda ahora por el tema del COVID, moto, que no hay seguro, muy seguro. Ya, estos son los modos y medios de transportes. Esta es la parte que tienes que entender, que esta es la parte de la distribución. Esta es la parte donde tienes todos este conjunto de elementos para poder tú ir hacia lo que quieres comprar o hacia donde quieres llegar. Todo esto son los medios y modos, todos. Aquí, no sé si me va a escapar un medio modo acá en el Perú, pero esto es lo que yo he recordado. Caminando así, ahí está. Entonces, todos estos son los medios y modos. Este término que te empleo, medio y modo, también lo vamos a utilizar en esta módulo número 3, que es el módulo pricing. Y necesitamos entender que lo que vamos a adquirir o vender necesita estar encajado
en este ámbito de la distribución y la logística. Ya tienes la distribución, ya tienes las cosas, los elementos. Ahora hay que entender, bajo el pensamiento de la estrategia, que es la logística, cómo vamos a hacer posible estos elementos que funcionen adecuadamente para nosotros. Ahora, estos elementos que tú ves aquí, necesitamos meterlos al plano estratégico. Y la logística justamente es el plano de saber medir todos estos elementos, y acá te pongo en pantalla lo siguiente: tiempo versus distancia. Es importante entender que el tiempo es un elemento esencial en los determinados plazos. Recuerda esto, en la vida, porque en el comercio se mueven por leyes, la situación es el plazo es el tiempo más el momento. Entonces, digamos, el tiempo versus distancia cuando quieres adquirir algo para comprar, el tiempo y la distancia cuando quieres ir a un lugar, por ejemplo, el trabajo. Pero es importante que los elementos que yo mencioné anteriormente son elementos que están en frecuencia. Yo creo que uno sabe a qué hora pasa un determinado tren. Yo he hecho la experiencia de irme al tren y esperar que el tren de acá, ¿a dónde? A la aviación, de aviación, ¿no? O el metropolitano a una determinada hora. O bueno, los taxis sí son infrecuentes, ¿no? Pasan en cualquier momento los que son oficiales y los que no son oficiales y los que te terminan haciendo algún desastre aquí en el país. Pero también es importante entonces que en este cúmulo de situaciones donde el tiempo, la distancia, la frecuencia, lo mismo va a ocurrir aquí cuando tengas que tener ese inicio de querer vender o comprar para entrar en la negociación. Por eso que es importante ahondarnos hoy en entender los Incoterm, no desde el punto de vista de la letra o el texto, porque los Incoterm están pegados por todo el internet como sticker. Ya todos tienen su opinión, pero pasarla, la teoría, a la praxis es una manera muy especial, porque en la praxis no vas a encontrar muchas veces los nombres, en algunos casos, y en otros sí, pero entonces tienes que identificar tu propia DFI para entender si adecuadamente estás aplicando lo que plantea hoy el sílabo de la institución, que dice que tenemos que manejar la cotización y el entendimiento bajo el acuerdo de algún Incoterm. ¿Ya? Por eso vamos a tener que tener una calculadora para hacer un cálculo, porque en el comercio se mueve por las matemáticas y se entiende por la ciencia de la logística y el manejo de la distribución. Esa es la manera de hacer factible un negocio. Y justamente en esta parte que te doy a entender, entonces necesitamos, ahora, ¿cuál es tu disyuntiva en el campo propio de aplicar el pricing? Entonces, tu disyuntiva va a ser la siguiente, que debes conocer la logística y debes identificar la DFI. ¿Quieres comprar en China? Bien. ¿Conoces el país, la geografía, el área comercial, el área industrial? En la logística, ¿conoces las zonas? Así como en Perú hay un TACNA que vende bajo beneficios tributarios distintos a los de Lima, zonas aduaneras. ¿Conoces los modos y medios de transporte que hay en el país llamado China o en Europa o la América? Esa es la parte logística, conocer. ¿Cuál es la disyuntiva entonces en los elementos de la DFI? Identificar. ¿Te identificas tú como una empresa, como un negocio o un emprendimiento? ¿Eres un sujeto comprador, vendedor o importador, exportador? En esta DFI de identificarte, ¿eres un operador o un interviniente o un tercero bajo el ámbito de las leyes peruanas? Y más aún, en el ámbito de tus negocios, ¿te manejas como un fabricante, mayorista, minorista, distribuidor, detallista? ¿Qué eres? Entonces, la disyuntiva de entrar en el pricing propiamente, que se le conoce como la fijación del precio, entonces es conocer con claridad la logística y la DFI. No es entrar a la página y dar checking, pagar y esperar pasivamente que las cosas lleguen y creer que porque lo que vale 1 se puede vender a 5 y ganas 4 es una manera muy equivocada. Entonces, es importante que hoy, entonces, adentres en este plano de empezar a pensar y primero en identificar los elementos que se encuentran aquí en el Perú y luego ordenarlos en la logística bajo el tiempo, el momento
y la frecuencia que le he colocado anteriormente. Pero también vale decir que debes estar al día en las situaciones. Si hay algo que adolece mucho el comercio en el Perú, es que la información es la que menos hay. No hay, es muy sesgada. Quiere decir, hay más noticias de que si vacamos a un presidente o no, si un partido político está en auge, si van a dar la masa FP o NP, o de repente el candidato morado ya quiere ser presidente y esas cosas. Pero hablar de temas de comercio, hablar de temas de manejo de economía, de finanzas, es muy poco, es muy sesgado. Por eso que es importante que te enteres que los acontecimientos que están ocurriendo actualmente hoy están causando algunos pequeños bajones de ganancia o de ajustes sobre los precios, porque está ocurriendo que el fenómeno del COVID está sacudiendo, ya no personas como antes que han muerto, sino que la economía empieza a ir de un lado a otro. Entonces, te pongo y te planteo, por ejemplo, algunas noticias que es importante que podamos estar enterados para poder entender entonces lo que vamos a realizar como la famosa cotización o la adquisición de vender o traer un bien. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirle en el chat y me detengo en el punto para seguir avanzando y no estar tomando terminologías que de repente no nos entendamos y yo quiero llevarlo a un plano más sencillo, ¿ya? Entonces yo te pregunto, ¿hasta aquí hay alguna pregunta que no te haya quedado clara, alguna idea que yo esté exponiendo para poder explicarlo? Me lo escribes por el chat y yo te puedo contestar. Si todo está claro, escribe en el chat y asienta un sí, si no, una duda, una carita, un emoticón, pero manifiesta algo para poder entonces orientar que todos podamos tener la misma idea al término del módulo 3 y el módulo 4 contigo, ¿ya? Si deseas, puedes tomar el micrófono, hablar o escribir, si te es más sencillo escribirlo. ¿Ya? Me lo escribes al chat. Entonces, a partir de este momento, yo voy a entrar ya de lleno, entonces, en el tema del precio. Ya quiero entrar para que podamos entendernos. Por eso le manifesté a todos que voy a dejar material como la ley, el reglamento, el libro 5TER, algunas ayudas que nos puedan ampliar el conocimiento. Ahora, una vez que tenemos la disyuntiva, hay que saber la realidad. Sí, dime, Jensen. Sí, dime. Escríbelo en el chat o puedes hablar, te puedo oír igual. Voy mirando el chat, entonces si lo vas a escribir para poder entender la idea y compartirla con todos. Si te refieres a la DFI, la distribución física internacional es el ejemplo que te planteé de conocer todos los elementos con el cual tú puedes contar para realizar la acción del movimiento. Yo te puse, por ejemplo, aquí, que cuando tú quieres ir, por ejemplo, a comprar algo o a pasear a algún lugar aquí, ya si es en Lima o es en una parte del Perú, tienes colectivos, mototaxis, taxis metropolitanos, combis, microbús, moto, bicicleta, tren eléctrico, que te vas caminando. Entonces son los elementos físicos que permiten el movimiento de las cosas. Entonces la DFI es importante conocerla. No se puede poner una tienda sin saber cuáles son los caminos por los cuales nuestros futuros consumidores van a venir. Y entonces, ¿cómo van a venir? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo se van a orientar? Por eso que es importante la DFI, que la conozcas aquí en el país y que la puedas proyectar hacia el otro país donde pretendes vender o adquirir algo para traerlo aquí. Es el tema de la DFI. Bien, entonces, ahí si hay una otra chat, me lo manifiesta para dar paso a la siguiente idea, que es a unas noticias. Bien, entonces vayamos a las noticias que van a remecer el curso, porque esto lo van a remecer hasta el año siguiente, digamos, técnicamente. Entonces vamos a ver algunas noticias que siempre voy recabando. Dice, la siguiente dice, el incremento de los servicios marítimos. Sí, está habiendo un tremendo incremento en el término de los fletes. El COVID ha provocado un aumento de los costos operativos en el transporte marítimo que han crecido en unos meses más de toda la década. El motivo radica en los incrementos de las pólizas de los seguros, de las coberturas derivadas por la pandemia, según explica un informe sobre el transporte internacional. Entonces, tras realizar los costes operativos de 47 naves, se sabe que este porcentaje va a aumentar. Y está viendo el desabastecimiento adicional de otros elementos que acompañan
a esta problemática, como es no solamente el servicio marítimo por el tema de la pandemia, perdón, sino que también existe el problema del desabastecimiento de la demanda de contenedores y, y su implicancia en los términos marítimos. Ya, eso es puntual. Ahorita se le conoce como el cisne negro a esta situación en términos marítimos. Ahora, ¿qué está pasando según las noticias que estoy recogiendo? Dice que en Estados Unidos se estudia la política de las navieras en relación a la detención y retraso de la entrega de los contenedores, el retorno de los mismos y su disponibilidad. Quiere decir que se están yendo a donde hay más movimiento, dejan y no cargan y vuelven a sacar. Están preocupados más por sacar lo que se quedó en stock por el tiempo de la pandemia que por ofrecer en otros lugares. Por eso dice acá, la demanda del transporte marítimo continúa teniendo problemas de asimetría en todo el mundo, lo que está llevando a que genere una fuerte congestión en algunas zonas, según un informe de Transport Internet. La Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos ha iniciado una investigación al respecto para determinar las políticas de las diferentes navieras en relación a la detención y retrasos en la entrega de los contenedores, en el retorno de los mismos y su disponibilidad para las exportaciones. Entonces, esos pequeños temas que ya que están siendo reales y lo estamos viviendo ya desde hace 3 meses, pero parece que las noticias locales no genera pues rating, entonces lo vivimos al día a día los que importamos o exportamos o los que negociamos de alguna manera con las empresas o somos los asesores de ellos. Pensé que era mentira. Entonces, por eso que es importante que siempre estés al día con el tema de las noticias cuando quieras tratar el tema de cualquier parte o situación que hable de comercio. Bueno, ya estas son las dos partes que están ocurriendo en el mundo. Ahora, vamos ahora sí a entrar al módulo en sí. Ya hice la introducción, ya te dije que hay que conocer la DFI, ya te das una idea de cómo es la DFI, ya sabes que el pensamiento de ordenar los elementos con el que las cosas se mueven, lo llamaremos logística, y el mundo real está ocurriendo que las coberturas de pólizas son altas, el Perú tiene un problema, no tienen aeronaves propias, no tienen naves propias, entonces tienes una tremenda situación de desabastecimiento en todo sentido. Y adicionalmente no hay contenedores. China crea un contenedor cada 5 minutos, entonces es terrible la situación de que no haya de alguna manera espacio para que las cosas puedan ser llevadas o las cosas puedan llegar, y si vienen con fletes muy altos, entre 4 a 5 mil dólares. Ahora, entrando ya propiamente al módulo, entonces nos vamos a plantear lo siguiente. ¿Qué es el pricing? Puedes consultarlo en internet, pero lo importante es no conceptualizar, sino llevarlo a la definición. ¿Por qué es importante definir lo que vamos a aprender? Porque lo hablamos desde la experiencia y en la experiencia construimos entonces nuestra propia logística de dónde fallamos y dónde debemos mejorar. Por eso que el pricing es importante tomarle una definición. A manera personal, lo defino como la manera general o en el plano del idioma de la traducción al castellano, como la fijación del precio. Pero entonces entendemos que el término fijar un precio depende del tipo de bien que estás ofreciendo, o un producto o un servicio. Porque la reventa es algo muy común en el Perú, comprar para revender, pero muy poco para producir. Entonces, la fijación del precio depende del tipo de bien que estés ofreciendo, producto o servicio. Los productos siempre están en una determinación o en un enlace con el mercado, pero con el mercado sin dejar de lado el tipo de comprador en el mercado. Eso lo vas a entender si hicieras comercio ambulatorio. Pregúntale al ambulante por qué está en un lugar y después no está en la plaza de Piura, lo puedes encontrar en la plaza de Jaén, lo puedes encontrar en la de Tacna, o lo puedes encontrar caminando por el monasterio de Santa Catalina acá en Arequipa. Entonces, te vas a dar cuenta que la relación es importante de que teniendo claro si es producto o servicio, el mercado se tiene que identificar y adicionalmente identificar al tipo de comprador. Yo no hablo de clientes porque el término es muy amplio para llamar a alguien cliente o casero, como dicen.
Entonces, podemos decir que está en relación con otros elementos que juegan parte de lo que hoy quieres aprender, que se llama el pricing. Está en relación con el marketing y también las ventas. El marketing es una carrera en el Perú, eso es indudable, pero lo que no vas a encontrar como carrera, sino como seminarios o coach o experiencias es sobre las ventas. No hay profesionalmente una carrera en el Perú. Lo hay en México porque se estudia son mercadólogos y existe el área de estudiar las ventas como ciencia y en otros países. Pero acá es transmitir, como quien transmite los conocimientos de los viejos a los jóvenes y los jóvenes a otros, y así van en el efecto multiplicador que dicen en la educación. Entonces pasa esto. Pero la pregunta es, ¿realmente esta es la única relación que tengo yo con este pricing? Entonces, vamos a ahondar y tenemos que desagregar de entre producto y servicio lo que he planteado si hay otras más áreas. Por eso que cuando me preguntan qué sigue, sigue aduanas. Después de esto, sigue aduanas. Después de este módulo, sigue aduanas. Y es el área más sensible. Y es importante entonces ver que lo que planeamos en el futuro, como parte de la parte comercial, la proyección, aterrice correctamente en la realidad del sueño cuando estén donde las queremos tener, ya sea comprándolas u ofreciéndolas. Entonces, el pricing como herramienta implica tener una visión holística. ¿Qué es holístico? Amplio, de varios factores a tomar en consideración. Siempre depende del mercado en el que se desenvuelve, ya sea la empresa, negocio o emprendimiento. Ahora, yo empleo estos tres términos por una simple razón. Tú puedes encontrar una empresa con SA, Sociedad Anónima. Un negocio, te acercas a un local, de una galería, y es un negocio, ya sea con RUC o sin RUC, ¿no? O RUS. Y el emprendimiento son aquellas ideas espontáneas, llamamos los proyectos Vietnam, decimos, porque son como guerrillas, inviertes vendiendo algo, después ya no funciona y coges otro y sigues vendiendo hasta que encontrar el match para poder cimentarlo en el negocio, y si este te produce un crecimiento exponencial, te arriesgas a que con el Estado te arriesgas a ser empresa y después vas a sufrir el embate de los tributos. Pero por eso que pongo los tres temas principales como la empresa, el negocio o el emprendimiento. Pero siempre considera el país, que eso es muy importante políticamente. Ya viste a la gente que salió, que Merino se va o ahora se queda, sacaste y si no te da la ONP hay que sacarlo. Ya, esas situaciones en concretas también definen mucho la visión holística del pricing, porque de alguna manera se afectan los mercados. Entonces hay que saber si estás en un mercado democrático, socialista o comunista. Por eso le puse los tres colorcitos. Y ahora, es importante también entender que si el pricing no es bien manejado o entendido, mejor dicho, aplicado, no se van a generar los ingresos adecuados, porque en términos de buen castellano, esto significa fijar un precio. ¿Entiendes? Y eso es importantísimo. Es lo más elemental. No puedes vender a un sol lo que te cueste en tiempo la mitad. Es una pérdida. Entonces, por eso que lo pones a 2, para recuperar el tiempo en el que buscas el match, el mercado, el consumidor, y jalas el porcentaje de la recuperación y empiezas a coger los márgenes de la ganancia para coger entero tu capital. Por eso que digo, si el pricing no lo manejas o no lo entiendes, no vas a generar ingreso adecuado, ya sea vendiendo o comprando. Ahora, en términos más prácticos, por definición, es un método para determinar lo que una compañía o empresa o cualquier modelo, ya sea de negocio o emprendimiento, va a recibir por sus productos. Ken Moore, que es un autor que le aconsejo que lea sobre estos temas, dice que es el arte y la ciencia de comprender cuánto. Es el arte y la ciencia de comprender cuánto, no cuándo, sino cuánto. Hay una diferencia entre el cuánto y el cuándo. Un comprador estaría dispuesto a pagar por un producto o servicio. Esa es la pregunta que se plantea el pricing. ¿Cuánto estaría dispuesto? ¿Cuándo? No cuándo. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto o servicio en el comercio este consumidor? Y tú intentando con esta situación obtener el máximo posible de ganancia o beneficio.
Por eso que es importante estudiarlo detenidamente, ya sea pequeño o grande, el modelo que tengamos, para poder generar entonces lo que llaman en algunos campos como el match, ¿no? No dejar que el Facebook lo venda solo. El Facebook no es una herramienta que habla por sí sola. Hay que alimentarla, como igual que una tienda virtual, una página web, un host o lo que queramos hacer. Puedes tener un buen producto, pero un mal servicio. Puedes tener un mal producto, pero un buen servicio. O puedes tener las dos cosas desastrosas. Un buen producto y mal servicio, o mal producto con mal servicio. Entonces es una situación, el pricing, delicada. Por eso que se plantea en este módulo número 3, esencialmente, hablar para poder entender esta parte de los Incoterm, ¿ya? El término de entrega. El Incoterm no es más que la simple forma habitual en la que la gente se relaciona en sus mercados locales. Por ejemplo, podríamos entendernos si usted va al mercado y compra. La palabra regateo. Si la palabra regatear es oferta o es remate. Es importante separar los términos. Recuerda que en el comercio no hay sinónimos. Cada uno opera en un tiempo adecuado. Así como hay cosas que en la primavera se pueden vender, en el verano también, en el invierno y el otoño, lo mismo da la situación en los términos que vayamos a utilizar. Los Incoterm, más con toda la teoría que existe en el Internet, nace de las transacciones locales que han habido, de las formas locales. Por eso que para que puedas aprender a fijar un precio, porque es el riesgo de entrar en el plano de la compra y el ofrecimiento, tienes que haber pasado por la experiencia de haber sido comprador y vendedor. Vas al mercado y negocias. Un ejemplo muy práctico, en un mercado local, ya en cualquiera que uno pase aquí en Lima o en el Callao o en cualquier parte del Perú o fuera de él, existe más de un vendedor ofreciendo lo mismo. Por ejemplo, aquí en el Perú hay un montón de papa y todos son paperos. Un montón de papa por aquí, papa por allá. Todo el mundo vende papa. Papas del de afuera, trae su saquito y lo pone a hacer. Todos ofrecen lo mismo. ¿Cuál es el problema de esto? Que no le compras porque dice que es la papa de Guairo o la papa de Yungay, especialmente la de Yungay la han traído hasta acá, sino porque connota ciertos elementos con el cual tú puedes saber que estás comprando un buen producto. De repente el elemento que está vendiendo es muy pequeño, no te sirve. De repente es muy grande, de repente está picado, de repente lo mojan, lo echan tierra para que pese más y te dan menos peso. De repente no sabe vender, de repente no sabe atender. Pero el juego de los Incoterm se basa en la experiencia de la ley mercatoria que se llama la ley del comerciante. Los Incoterm no se leen de manera teórica, los Incoterm se leen desde la experiencia de comprar y la experiencia de ofrecer. Por eso que el Incoterm, muy pocas veces la gente sabe aplicarlo para obtener una ganancia. Entonces, los Incoterm nacen de esa manera, de las negociaciones que hubieron entre las personas y los negocios y que después, habiendo falta de un suministro, tuvieron que llevar esas mismas necesidades hacia otros lugares, pero en el lenguaje común de lo que conocemos como el intercambio a través de la venta. En el Perú fue en el caso del trueque, por ejemplo. Entonces, eso es el Incoterm, esa es la apertura. No nos vayamos a centrar en que son 3 términos con 3 letras que no se pueden, como dicen en los ingleses, ya, que no se puede desfragmentar, ¿no? Que no tiene un nombre específico, no, simplemente la experiencia de la compra-venta local. Es como surge el Incoterm. Por eso que cuando vamos a hoy día hablar de los Incoterm, vamos a hablarlo del plano local, para que puedas comprenderme. Y vamos a hacer un pequeño cálculo para que entiendas lo que quiero referir a esto. Entonces, ahora, vamos a poner la parte teórica de siempre para yo explicarla. Por definición son 3 letras, ¿de acuerdo? Son 3 letras que reflejan 3 cosas importantes. Papeles, llamados documentos, riesgos, porque toda situación es un riesgo, y están vinculados en esta situación de la compra-venta, sin importar el idioma, el tema de lo que voy a pagar, es el precio por lo que voy a adquirir, es el gasto. Entonces, 3 términos que se juntan.
pero se deja muy a la ligera. Por ejemplo, tengo un caso amarrado por valoración de unas personas que decidieron comprar unos elementos para ofrecer, y ya se sabe que en las redes tú tienes que dar boletas electrónicas, por si acaso, porque ya la normativa es una tez clara en ese aspecto y lo vas pronunciando, y se ha publicado una alerta, mi alerta, para que podamos denunciar a las personas que no te dan boleta, ya sean en medios físicos o en medios virtuales, porque ya la norma está establecida desde el año pasado. Entonces es importante. En el plano internacional, cuando adquieres algo, lo que menos la gente presenta son la evidencia de lo que ha comprado, es decir, la factura comercial o en el Perú llamado la boleta. Es el primer riesgo vinculado al documento. O el documento no plasma lo que tú has comprado con la realidad de lo que vale. Entonces, se mezclan elementos como pagaste menos y lo subiste el precio, o pagaste muy alto por algo distinto. Entonces, en esa relación del Incoterm, lo que menos se fijan es en el tema del riesgo, porque los Incoterm hablan mucho de la transmisión del riesgo, pero en la vida real, cuando uno compra, uno no está pensando en el riesgo, lo único que está pensando es si las cosas vienen o no vienen. Y nos sumamos también a otra noticia que ha ocurrido, que pone un embate nuevo a la situación del transporte marítimo internacional. A continuación te pongo, porque lo he puesto en el medio como el riesgo, para que entendamos que cómo el Incoterm se afecta o se ha afectado por esta situación. Bien, como vemos en pantalla, dice que un buque portacontenedor de la empresa Ocean Network Express, ha perdido una cantidad significativamente, se dice que son 1.900 contenedores conteniendo el 60% de ellos mercancías peligrosas que han sido arrojadas al Pacífico, ¿ya? Al caer por la borda del Océano Pacífico aproximadamente a 1.600 millas náuticas al noroeste de Hawái. Ahora, esta nave pierde contenedores. Eventualmente nosotros sabemos que cuando compramos cosas, la mayoría, en los casos que yo he atendido de manera personal, o por la empresa o la agencia aduana, o yo, en donde me envíen, entonces el tema es que la gente compra y espera pasivamente que las cosas lleguen, o sea, nunca piensa en que no vendrán. Solamente dos cosas tienen claro en el tema de la compra-venta en línea. Si lo que pagaste te estafaron, y eso es todo, y si lo que pagaste no llega. Pero lo hacen de una manera muy sutil. Pero con este acontecimiento vuelve a poner en prueba de que la seguridad marítima, el comercio y otras más situaciones agravan la situación más con la pandemia. Entonces, es importante entender en el comercio que las cosas no necesariamente salen como las planeamos. Por eso que te decía, logística ayuda mucho a determinar sobre la DFI los elementos correctos que necesito para poder de alguna manera ganar algo. Si tú vendieras ropa y tuvieras que repartirla en tu propio móvil, automóvil, no te convendría por el gasto de la gasolina, si es de un octanaje alto. Si tienes bicicleta, solamente te desgastas en el esfuerzo físico, pero si cruzas por barrios altamente nocivos, peligrosos, casi delincuenciales, entonces la pérdida es muy alta. Entonces ocurre el evento del riesgo y del siniestro. Entonces, la misma situación uno se plantea en los Incoterm. Las cosas se ven en riesgo constantemente, ya sea en el plano de donde las compramos, en el plano de su travesía o en el mismo plano de la llegada en el país. Ahora, esta noticia que es muy sonada y que ya la nave está en Japón, en Osaka específicamente, ha planteado situaciones como de nuevamente que los climas no estaban como estaban anteriormente y que esto ha variado, haciendo entonces nuevamente, como hincapié al inicio, que los seguros vuelvan a cambiar y vuelvan a plantear un remesón de nuevo sobre las denominadas mercancías. Ahora, vamos a mirar entonces ahí. Dice, arribó el portacontenedores en el puerto de Kobe, en Japón, después de que perdiera, dicen los informes que son más de 1.900, la noticia sale que son 1.800, pero ellos afirman que la mayoría de los contenedores que cayeron
y que viajaban con estas mercancías fueron mercancías del tipo peligrosas. Entonces, estas situaciones nos plantean cómo entender entonces el tema de los Incoterm cuando estos siniestros o estos eventos no se ven o salen a la luz inesperadamente. También estamos con el tema de ya del desabastecimiento de los contenedores, como le comentaba. Un aumento en las exportaciones chinas y la sólida demanda de los consumidores de los Estados Unidos ayuda a explicar la estrechez y las navieras como Hapag-Lloyd están luchando para reposicionar sus contenedores de esos grandes, de 40, desde las partes menos ocupadas del mundo. Entonces, estamos viviendo una situación por todos los lados en el comercio que está siendo afectada. Ya viene la segunda ola, ya Chile empezó su internamiento los fines de semana, Perú al contrario los abre, ya la ministra ha dicho que vendrá la segunda y todo el mundo está en esta situación. Pero son situaciones que de alguna manera van a cambiar la conducta de la fijación del precio, van a cambiar la conducta entonces de algunas cosas como el incremento, por ejemplo, del movimiento de nuestros elementos que hemos comprado. Los Incoterm, a manera de razón pedagógica, han sido creados de muchos años. Hay diversas publicaciones. Lo que hay que entender aquí es que estos elementos de comunicación, de intercambio de términos, cuando uno vende o ofrece algo, son intemporales. Quiere decir que todos son vigentes. Solo depende de la manera cómo la adecúes a tu negocio o empresa. Todos son vigentes. No hay exigibilidad de decir que uno es el que se cumple, porque estamos en el 2020, cumplimos el 2020. No, no necesariamente. En la administración, por ejemplo, hay gente que todavía hace negocios con el 1980, con Incoterm. Hay gente que está en el 2000, estamos en el 2020, pero hay gente que está negociando con el 2000 porque lo entiende mejor la situación del manejo de los pagos y gastos que implica manejar un Incoterm del año 2000. Aunque las infraestructuras pueden cambiar ciertamente, sí, pero conocen la parte de la DFI y manejan correctamente los servicios. Por eso que los Incoterm, de alguna manera, son intemporales. Y lo más importante del término de los Incoterm es que en el plano jurídico de la escala, los Incoterm no son obligatorios, ni tampoco son impositivos. Eso quiere decir que son meramente informativos y que permiten al cliente o al que vende entender cómo está manejando correctamente su distribución y su rédito de ganancia que va a obtener por ello. Por eso que te voy a dejar yo, por ejemplo, yo te estoy dejando, creo que es el 2010, voy a dejarlo en el sistema para que lo leas y vas a ver que hay muchos aspectos que permiten entender si lo puedes adecuar o no a la realidad en la que vivimos. Ahora, pero a la vanguardia de esto, como el siguiente módulo es el cuarto, y en el cuarto me toca hablar de aduanas, entonces la aduana también ha hecho un pronunciamiento con respecto al Incoterm 2020. Es importante estar mirando siempre la parte aduanera. Y la parte aduanera ha planteado lo siguiente. La parte aduanera publicó el 21 de enero del año 2020 diciendo que se comunicaba al operador de comercio y los proveedores de software que estos cambios que están siendo aplicados ya que deben tener en cuenta la manifestación correcta de ellos sobre los documentos en el cual tus compras, tus ventas van a ir manifestadas y se llaman las declaraciones únicas de aduanas en el conjunto del formato de las que llamamos DAM. Las dudas son los formatos y el conjunto de todos ellos se le denomina DAM. Por eso que acá habla si la transacción fue pactada empleando un Incoterm, digamos, distinto, y en tanto se realizan las adecuaciones informáticas, entonces hacen la aduana, hace observaciones para poder entender los sucesos que han habido y que pueden de alguna manera entenderse los gastos, pagos y servicios que se realizaron. Ahora, como sabemos que los Incoterm siempre han causado cambios radicales en los sistemas logísticos, en los servicios también, identificándolos en algunos puntos y otros no los menciona. Entonces, es importante que cuando leamos el texto y queramos negociar con los denominados Incoterm, entonces también conozcamos el glosario, porque a veces se lee,
pero la mayoría cree que los Incoterm no tienen un glosario. Los Incoterm tienen un glosario, comunican siempre algo. Tienen palabras que nos pueden decir de alguna manera el grado en el que está implicado uno, si lo adopta o lo toma cuando compra determinados productos en el mercado internacional. Entonces, las primeras palabras que aparecen, y lo voy a poner aquí en pantalla para que puedan verlo cuando lean el texto, es la palabra, dentro de la estructura del texto, lo voy a mencionar acá, está la palabra entrega. La palabra entrega. Y lo manifiesta, como ven ahí, en la estructura misma del texto que usted va a leerlo, lo va a tener que leer para si quiere negociar sus propias compras. En el apéndice A4, en correlación con B4, aparece la palabra entrega, mientras el otro aparece la palabra recepción. Entonces, el término mismo dice que el vendedor debe entregar la mercancía. Cambió el término, ya no habla de productos, son aquellos que se crean desde los centros de producción, son las empresas. Ya no es la mercadería, la que tú conoces con un nombre local. Por ejemplo, si te digo, ve y compra Dolocodralán N75, tú vas y buscas esa marca, ese nombre. Pero si no te alcanza, y eso cuesta 2,50 soles en el Perú, y tú tienes un sol, te vas a la botica Sol municipal y pides, en vez de pedir este Dolocodralán, entonces pides diclofenaco sódico de la misma cantidad de miligramos, por otro término. Por eso que aquí el término que está dentro del texto varía para que entiendas que la palabra mercancía es un bien que necesita ser identificado en un determinado país con igual lenguaje en otro país. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo. En la costa le dicen plátano. Los ecuatorianos, dueños del plátano, le dicen banano, por criterios de origen. Y en la selva le pueden llamar inguiri. Otros le llaman de diferentes maneras, pero tienen que entenderse que hay un lenguaje común entre todos para poder. Por eso que negociar algo al comprar en un Incoterm, tienes que hablar el lenguaje. No hay lenguaje del idioma, de algún idioma en especial. El único idioma que existe en el comercio es el de la moneda y el poder del código de la moneda. No el símbolo, el código. La moneda es la que apertura una feliz negociación, porque estamos comprando algo y recibiendo algo. Por eso acá dicen, el vendedor debe entregar la mercancía poniéndola a la disposición del comprador. ¿Te das cuenta que acá no utilizan la palabra exportador e importador? El texto se está hablando en el plano local. Tú vas a la tienda, comprador. Yo te voy a vender, vendedor. Pero si yo realizo la acción de que ya no quiero venderte lo que no me puedes pagar y me prefiere pagar un ecuatoriano o un colombiano más por mi bien, entonces dejo de ser un vendedor y me convierto en un exportador. Si yo ya no comprar los polos que venden porque son malos, por decirlo, no te satisfacen el 5x1, entonces decides entrar a una página web china y decides tú mismo traer tus polos. Entonces ya no te denominas comprador, sino te denominas importador. Por eso es importante cuando entremos en un Incoterm y entremos en la negociación, ya sea con un asiático, con un árabe, con un europeo, un americano o un sudamericano, todos tenemos el mismo lenguaje en ese momento, que es el lenguaje local. No hay un lenguaje internacional. Solo se plantea el lenguaje internacional cuando los elementos que nosotros negociamos tienen que pasar por las fronteras y tienen que ser identificados de una manera común. Eso lo harás si estudias aranceles. Entonces, eso es importante. Entonces, entendamos que la palabra entrega significa es donde se transmite de una empresa que te vende al que compra el efecto de perder o ser dañado nuestro elemento que estamos comprando, nuestra mercancía que está siendo comprada. Por ejemplo, imagínate que tienes que comprar una torta en una determinada tienda local conocida aquí en el Perú y que la tienda se encuentra ubicada ya en la Avenida Argentina en Minca. Pero tú vives estás en San Miguel
y no quieres comprar a Plaza San Miguel ninguna de las tortas de Plaza San Miguel, te parecen que no tienen el sabor. Podrán tener el nombre, pero no el sabor. Y tú quieres justamente la que está en Minca. Y en Minca está la única pastelería, panería y todo lo demás ahí. Entonces, empezamos a entender que el Incoter plantea esto. O tú vas por él, o ellos te lo envían. No te lo envía los amarillos de Globo, lo del bigotito naranja, porque ahí entonces implica que ese movimiento de entrega es plantearse dónde y de quién es el error, del que pidió que se lo envíen o del que te lo envió o el que te lo trae específicamente. Por eso el Incoter habla en un término local para identificar de quién es el error tuyo por haber pedido que te lo envíen porque ya es bajo tu riesgo, o el vendedor que te ofreció delivery gratis, o contrataron a un ciudadano nuevo del país o oriundo del país que maneja la motocicleta como si fuera pues cohete y la torta te la trae pues como flan. Entonces, el Incoter se plantea de esa manera. Eso es negociación cuando uno va. Eso es, cotizar no es que me digas cuánto quieres y yo cuánto pago, sino entender que cuando adoptamos un término como estos que estamos queriendo aprender, es medir y saber la responsabilidad, es lo que yo me refiero. ¿Se acuerdan? Lo que yo decía, DFI y logística. Bien, este documento espero que usted lo pueda leer. No le digo que se lo voy a tomar en examen, no hay exámenes, o sea, no hay teoría. O sea, claro, la institución me dice que debe haber una evaluación para ver el rendimiento, esas cosas, pero en la parte que yo le digo, no me gustan los conceptos. Prefiero las definiciones, la experiencia, lo que hayas entendido. Y es mejor, porque lo que se aprende no se olvida, lo que se memoriza no te sirve. Y eso bien lo sabe la educación, aquí más que nadie, que lo que se memorizó no garantizó nada. Entonces, por eso que texto, mejor dicho, como la experiencia local. Ya, ahora ya definí la entrega. Mira, espero que hayas anotado porque no soy mucho de poner muchas letritas ahí pegadas. ¿Te das cuenta? Yo pego algo, pongo un una pequeña imagen tratando de resumir todo. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos por la mercancía? Hay que plantear si la responsabilidad fue del que pide, la responsabilidad fue del que ofrece o la responsabilidad es el del que lleva. Ojo, 3 situaciones concretas para analizar la palabra riesgo. Un elemento importante. Yo le compré a él, sí, pero te dio boleta, no. Ah, piña, ¿cómo reclamas entonces tu vínculo con él? Documento. Estoy volviendo al inicio. Documento. Entonces ya tienes. Y ahora, ¿fue un gasto o simplemente un pago? ¿Obtuve una ganancia por haber obtenido aquello a un precio determinado? ¿Ves? Entonces, los Incoter siempre se resumen en lo cotidiano, no se resumen en la parte teórica. Si lo vas a ver teórico, te vas a pasar la vida tomando toda acá hasta la ancianidad, escuchando lo mismo de los Incoter. Tienes que plasmarlo en el plano de lo cotidiano. Mira, algo cotidiano, lo que he planteado hoy como el problema del pastel se llama S-Word. S-Word. EXW, S-Word. Ya, ese es el S-Word. ¿Lo quieres el pastel con bolsita o con cajita? ¿O lo quieres más bonita, no? Lo quieres con diseño, la cajita. Entonces te planteas que ya no hablas de un envase, un empaque común. Estás hablando de un plano distinto en el que se ofrece algo por el cual puede incrementar el valor de lo que estamos adquiriendo. No hablo del precio, hablo del valor. Porque por eso te planteaba, Moore planteaba que cuánto estamos dispuestos a dar por lo que nos están ofreciendo. Este texto de este señor, que tiene textos en español, es muy importante que lo lea porque es muy orientativo para entender el tema de los negocios. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla. Cualquier tipo de pregunta vinculada a este tema o parecida a este tema para orientarte, ¿sí?
Bien, entonces continúo. Ahora, otro término que vas a encontrar, si ya conoces el texto, espero que lo estés viendo de otra manera. Si no lo conoces, bienvenido al texto de los llamados Incoterm. Ahora, ¿pero qué plantea la entrega? Dos términos muy puntuales. Plantea la situación de lugar o puerto. Lugar convenido o puerto convenido. Dirá, pero ¿por qué no es aeropuerto? Porque hablamos de modos y medios que pueden usar indistintamente un lugar, o sea, los multimodales y los que son enteramente marítimos. Acá el mundo se divide así en el comercio, en el mundo marítimo y en el mundo multimodal. El mundo multimodal se come el mundo terrestre y se come el mundo aéreo, porque lo que está volando de todas maneras pisa tierra, y lo que está en tierra y quiere cruzar, no lo hace por mar, lo hace volando. Por eso dice lugar convenido y puerto convenido. Ahora, tenemos, y yo también me pongo en el plano, de un problema local que se llama que la geografía aprendida para cotizar, nos enseñaron que el Perú tiene su capital Lima, pero en el comercio el aeropuerto no está en Lima, está en el Callao. El puerto no está en Lima, está en el Callao. Las carreteras congestionadas hacia el puerto están en el Callao. Entonces, la geografía del comercio es un tema sensible cuando tratamos de la DFI aplicando la logística. ¿Entienden? Me es conveniente en el futuro, si tú vas a hacer importación por terminal, bajarlo en muelle norte o muelle sur, pero muelle sur no tiene almacén. Mejor muelle norte. Sí, pero hay congestión. Tengo que pagar un trailer, tengo que pagar movilización. Esos estibadores son muy peligrosos. Entonces, te vas planteando las situaciones en torno a la situación de si es en el lugar convenido o en el puerto convenido. Es como la anterior del pastel. O me lo traes a la puerta de mi casa o se lo envías a la puerta de quien yo quiero impresionarle con el pastel. O en el camino me encuentran y me lo dan y yo lo llevo. Por eso, o fijas un lugar o el lugar ya está fijado. Así de simple. Por eso hablamos lugar convenido y puerto convenido. Ahora, vamos a pegar una diapositiva, y pues la pongo circulando en las redes, que es muy fácil de entenderla, y es así. Se dividen en letras como la E, la F, la C, la D. La primera sigla, el S-word, significa salida, digámoslo así en términos más prácticos. Es lo que vendemos, es lo que ofrecemos. Cuando el exportador avisa que los bienes están disponibles en su establecimiento. Es como en la panadería, ¿no? El que vende pan en la esquina, pero él no te lo lleva. Tú tienes que bajar e ir por él. Ese es el esword. Él está ahí vendiendo el pan en esa zona tan tranquilo y tú tienes que ir por él. Pero en el comercio, vamos a entender de otra manera, porque vamos a reemplazarlo con otros sujetos para que hagan dicha acción de recoger. Y eso es lo que justamente no se ve cuando se negocia en los términos de entrega. No se ve muy fácilmente. Se ve y se sufre cuando nos pasan las boletas, cuando nos pasan las u otro documento, pagos o gastos que hayamos realizado. Ahí tienen los términos como el S-word, Free Carrier, Free Iron Sheet, FOB. Todos estos términos, de alguna manera, se mezclan para poder entender que en cualquiera de las situaciones que vayamos tomando, la negociación siempre toma una situación distinta. Plantea un pago adicional a un servicio y el precio es el elemento por el cual las cosas van a ir aumentando. Por eso, en la fijación del precio, no es lo mismo ver algo a $5 que comprar algo 5 más envío o 5 sin envío. Por eso que es importante plantearse dónde está la parte ganancial de si me conviene un S-word, un FOB, un CIF o un DDP. Entonces, esta es la parte gráfica. La parte gráfica. Continuando con el tema, vamos a ver otra palabra que figura, que me resulta importantísimo que tú la conozcas y la aprendas, porque la mayoría lo lee y las palabras parece que no significaran nada, pero hay palabras clave, hay un vocabulario en la manera en que se manifiesta en este texto llamado Incoterm. Documento de entrega.
Para quien compra algo, el documento de entrega localmente es una factura. Si tú compras algo a alguien, tú garantizas para ti mismo la seguridad de que si está en mal estado o no cumple las condiciones que tú querías, con ese documento puedes hacer uso de que te reintegren o te devuelvan. Pero ¿cómo haces en el extranjero cuando te venden y no te dan ni una boleta? ¿Cómo reclaman lo que no es? Caso Witch, hice varios seminarios y algunos querían comprar una de marca y mejor lo hubieran comprado, de verdad, lo hubieran comprado en la cachina porque están más que las que enviaron. Hay que ser razonable para entender que algunas cosas no necesariamente por ser más cómodas que sean iguales a los originales o son las originales en un lugar más barato. Veamos el texto. El A y el B. Siempre el lado A, vendedor. Siempre el lado B, comprador. Así difieren los documentos o viceversa. Un lado para el comprador, un lado para el vendedor. En este caso, el lado A del documento plantea al comprador y el otro lado plantea al vendedor. ¿Qué dice el vendedor? Del lado A8. Dice, el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador. El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador. Y el B8 le responde al A8, le dice, el comprador debe proporcionar al vendedor una prueba adecuada de haber procedido con la recepción de la mercancía. Por eso que cuando hablamos, y pasa por experiencia, cuando las cosas llegan por el SERPOS, la gente lo primero que hace es llenar el cuaderno de control, firman, y lo primero que hacen es abrir la bolsa, meter la mochila y salir corriendo del servicio postal sin ver si el elemento es como lo han solicitado. Porque aduaneramente puedes usar recursos que te permitan la devolución para que finalmente fidelice con el buen producto tu vendedor. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría sale, se va, lo revisan fuera y después están en las redes diciendo que no han podido obtener el producto, pero cuando hay mecanismos que te permiten, lo vamos a conocer en la parte aduanera, que te permiten reconocer y hacer acciones para que puedas garantizar efectivamente tu compra. Entonces, ¿qué se da a entender por documento de entrega aquí? Es una prueba documental de que la entrega al comprador se ha efectuado y suele ser generalmente esto, ojo aquí, el llamado documento de transporte. Pero dirán algunos, pero cuando yo traigo por postal a mí no me dan nada de eso. Claro, es la implicancia de que tu producto no ha meritado ni mucho peso ni volumen y por tanto ha venido como en un saco que mete muchas papas y no es necesario decirle a todos que hay que darle una prueba del saco, sino que simplemente este no implicaba ni un gasto y por tanto había que entregárselo así nomás, simplemente y por eso. Pero en las grandes unidades, como cuando traen muchos volúmenes, sí tiene que aparecer porque va a identificar a una determinada cantidad que ya deja de ser un plano personal para convertirse en un plano comercial. Y es por tanto que desde los Incoterm, cuando hablamos del documento de entrega, ya se habla del documento de transporte. Por eso es importante entender en qué momento nacen los documentos de transporte. Cuando se manifiestan entonces el envío de las cosas y estas hacen surgir el documento de entrega conocido como el documento del transporte. Ahora, pero hay un tema muy especial que trata los Incoterm que muchos autores, algunos los juntan los términos y otros no, lo hacen ver como si fuese lo mismo. Entonces me voy a centrar en el tema del embalaje. El embalaje es una palabra muy mencionada en la mayoría de los documentos de cualquier tipo de comercio, muy mencionada. Dice comprobación, embalaje y marcado. Dice comprobación, embalaje y marcado. Bien. En el mundo nuestro del comercio, bueno, el tuyo, ya sea vendiendo u obteniendo algo, debes hacer la diferencia entre los marcados, etiquetados, rotulados, pictografías, etc. Y diferenciar de a qué se refiere con la palabra embalaje.
El vendedor dice debe pagar los costos de las operaciones de verificación, tales como la comprobación de la calidad, las medidas, los pesos necesarios al objeto de entregar la mercancía de acuerdo a lo estipulado más adelante, hacia atrás de este documento, en el cual la verificación es por cuenta y riesgo también del comprador. El comprador debe pagar los costos de cualquier inspección obligada previamente hasta antes de la salida, incluyendo la inspección ordenada por las autoridades del país. Cuando uno quiere ofrecer algo a otro país del mundo, vamos a vernos en aduanas hablando del tema de que tiene que sacar licencias, permisos, autorizaciones. Lo mismo, pero acá dice que dicha inspección ocurrida en la mercancía lo asume el comprador. Él te vendió, pero si tú quieres que llegue, paga los permisos para que salga. Pero entonces dirás, entonces no habrá un término entre Incoterm que ya venga con esas situaciones pagadas. Claro, conforme vamos aumentando la escala de los Incoterm, algunas cosas de manera implícita ya están ahí, algunas costeadas o facturadas ya con el producto. Por eso que no lo vemos, ¿no? Por ejemplo, es como un pollo. El pollo. El envío es gratis. No, el gratis no existe. El envío ya está en el pollo, en el reparto de la venta del pollo. Pues si te ponen que el pollo cuesta 50, más el envío cuesta 7, tú no vas. No, muy caro, 7 está mal, dices, yo mejor voy por él. Pero si te dicen que es pollo cuesta 57, con envío gratis, más una gaseosa amarilla grande, 3 litros, eso suena bien. Entonces, eso es marketing. Por eso que es un juego de casi roles, entender los 5 en el manejo de las negociaciones cuando hablamos de cotización. También te voy a poner unas pequeñas capturas que he hecho para ti sobre el tema de las cotizaciones. Ahora, veamos un tema para tener más claridad. Le voy a poner unas fotos reales que he estado viendo en unos despachos. Envase y empaque. Está prohibido, muy claramente, que por las aduanas postales pueden venir elementos de oro. Eso está claro, está pegado en la pared bien grande y en las normas, por si no lo leen, que la joyería, el oro, no pasa por las postales. Pero más allá de lo que haya venido en este sobrecito, a esta chica, lo más importante entender si lo que hubo acá es un envase o un empaque. Pero el Incoterm habla de embalaje, entonces, pero no habla de envase-empaque. Claro, lo suprime, pero en la realidad, cuando uno compra incluso lo mínimo, esto está plasmado en el Incoterm. Lo que ves ahí, el envase y el empaque. Cuando te venden, ya te venden con ese elemento. Ah, pero no te preocupes, te he puesto una imagen de capturas que estoy viendo que estaba viendo las páginas de estas compras para definirle su destino, en que estos dos términos se juntan con el mayor. Ahora, yo te muestro en pantalla lo que sí es un embalaje. Ya está. Un camión sacando pacas de papel. De esas que botas y botamos o encontramos y los recicladores las revenden y nos lo devuelven en papel tisú. Ya, está. Pacas. Esto es un despacho de una empresa que estuve atendiendo acá en San Juan del Lurigancho para que le estaba vendiendo materia prima a Kimberly Clark. Y este señor no es el que recoge en la calle, sino son otros los que recolectan por él y él solamente se dedica a exportarlas. Pues hay una cadena de mando en toda esta situación. Entonces, este sí es un embalaje. Un embalaje en términos de comercio significa, ojo, no en términos de Incoterm, en términos de comercio significa que es el medio por el cual permite el tránsito internacional de las mercancías. A diferencia de lo que es lo anterior, del envase y el empaque, que se relacionan directamente con el elemento de presentación y protección del producto que hemos comprado. Ya, esto es el término de embalajes. Ahora, pero en el Incoterm, ¿qué quiere decir el embalaje? El embalaje se refiere dentro del Incoterm según el acuerdo que haya pactado en el contrato y que reúna condiciones para ser transportada. Aquí en el tema de embalaje es el tema del elemento para ser transportado. El Incoterm lo considera como
la condición para los elementos que sean transportados. No se considera en este concepto del embalaje las situaciones de los servicios como la estiva de los contenedores, ya sean aéreos o marítimos, por si acaso. Entonces, desde este momento estamos viendo que algunos términos, por ejemplo, de los términos del texto que va a leer usted, no habla de algunos aspectos esenciales que nos los van a cobrar y que de alguna manera incrementarán el valor de nuestra compra o de nuestra venta. Ahora, veamos otro elemento. Ahora, adentrando en lo que queremos hacer, lo que nos pide el módulo de pricing, entonces veamos el siguiente, que es, ¿y cuál es el principio base rector de los 5TER, del cual hoy trata Daniel? Bien, el principio base o rector de los 5TER es simplemente entender que alguien te entrega lo que tú has pagado por él. En términos del texto, se refiere a que te suministra la mercancía y tú pagas el precio por la mercancía. ¿Cómo se llama esa relación de base entre ambos, que va a existir cuando tú negocias o vendes a nivel internacional? Se denomina obligación. Obligaciones de ambas partes, obligación del que vende y obligación del que compra. Por eso las imágenes que ves acá, las capturas de pantalla son del texto que tú vas a tener en el sistema para que puedas leerlo. La obligación de un vendedor, dice, es suministrar la mercancía y la factura comercial. Lo dice claramente. Y esto se cumple en todos los procesos internacionales. De conformidad con el contrato de compra-venta. Pero ahí nos detenemos un momento. No en todas las situaciones amerita tener contrato de compra-venta. Por si acaso, no porque compras 10, te van a dar contrato de compra-venta. Aquí es lo mismo. No porque compres algo, te van a dar boleta. No porque pagues alquiler, te van a dar recibo de renta primera en SUNAT. ¿No? Lo mismo ocurre a nivel internacional. Pero no es aconsejable desde el punto de vista internacional que no haya un documento de prueba sobre el pago realizado por la adquisición del bien de compra llamado mercancía. No, porque no tienes modo como probarlo. Y la aduana, la única manera que va a hacer contigo es inmovilizándola, es decir, deteniéndola. Y si no puedes probarlo, termina siendo parte de la SUNAT. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué crees que todas las cosas que se detienen se quedan ahí? Uno de los primeros, entonces, situaciones que debes tener aquí ya en la cotización es el documento que compruebe que te han suministrado y tú has pagado, que se llama factura o en términos del buen idioma inglés, invoice. ¿Ya? Adquirir el invoice. Ahora veamos las reglas de los 5TER. Las reglas de los 5TER se basa en entender lo que te dije al comienzo. Si compramos la torta en la misma tienda o la tienda no las enviaba, entonces es necesario especificar el lugar, o en términos de Incoterm, mejor dicho, el lugar convenido o el puerto convenido tan precisamente como sea posible. Eso es un elemento importante. ¿Por qué es un elemento importante? Porque en la parte aduanera que me toca mostrarte, hay una sanción a la situación de no concordancia con Incoterm. A la equivalencia no, pero a la situación de no tener concordancia sí. Entonces, veamos los siguientes ejemplos que te voy a plantear. Dice, utilizar un Incoterm plantea especificar el lugar, el puerto tan preciso como sea posible. ¿Por qué es necesario? Porque muchas veces cuando compramos en un lugar necesitamos de dónde ha salido. Y esa dirección y ese lugar lo necesitamos en las facturas comerciales cuando tú adquieres un bien. Entonces, no es como viajar a provincia, me tocó viajar a las regiones de San Martín, Cajamarca, Amazonas, y cuando llegaba a la zona para entrar, me decían las personas del lugar, Aicito, ¿no? Aicito. El Aicito era medio cerro que tenía que pasar para llegar al otro lado donde yo quería estar. Entonces, aquí el Incoterm plantea que las cosas deben ser precisas. Veamos ejemplos incoherentes de situaciones que tú no debes cometer. Ahí, en imágenes, se enumera en el círculo, se plantea en el círculo, que las cláusulas están mal dadas, mal planteadas.
Dice en la que tiene el cerro y el sol saliendo, donde dice factura, export, invoice. De venta dice FOB Callao, Perú. Ya. FOB, si lo pongo en el Google, puede ser cualquier cosa, son 18.000 palabras. Por eso cuando uno detiene un documento y te dicen es Incoterra FOB, no dice Incoterra delante de él, dice FOB. Ni hay punto, ni hay coma, ni hay espacio. Callao yo sé que es una provincia que pertenece constitucional al Perú. Eso sí, pero el FOB no hay claridad. En el otro lado, sin embargo, dice condición de venta, dice FOB, el señor lo ha separado, F.O.B. Buenos Aires, pero sí plantea que Incoterre, aunque mal escrito, esté mencionando, dice Incoterre 2000. Ha dicho, el FOB, que es un término marítimo, se plantea correctamente en la ciudad de Buenos Aires a través de la situación del Incoterre 2000. No está mal, solamente se escribió mal, pero está todos los términos que uno quiere entender, a diferencia del otro FOB Callao, para empezar. Porque en el Callao no hay un FOB exacto posible. ¿Por qué? Porque hay dos puertos. ¿A qué se refiere él? ¿Al muelle norte o muelle sur? No lo sabe, no lo dice. En cambio, el otro lado lo plantea de una manera general también, aunque es muy ambiguo. Entonces, ahora veamos otro ejemplo que me ha pasado con una empresa española. La empresa española me escribe CIP Lima, Perú. Ya. El término es multimodal. Para plantear, el aeropuerto, ya dije, no está en Lima. El aeropuerto está en el Callao. El CIP puede ser cualquier cosa. Lima es la ciudad de Perú, sí. La capital de Perú, sí. Pero el CIP detrás de él no plantea exactamente que se esté cumpliendo un determinado Incoterm porque no va con la realidad geográfica donde se debe cumplir. Ahí está mal planteado. Él ha confundido su dirección y poner cualquier cosa como lo demás. Por eso que ahí se plantea mal. Toda esta información que tú ves, toda esta información cuando vas a negociar, se plantea muy claramente en el documento aduanero de mercancías formato B, DUA B de la DAM. Y en el círculo encierra justamente en la casilla 5.4 del formato B la palabra Incoterm, determinando entonces para entender en qué situación tú has negociado. Si has negociado una situación en el mismo local de la empresa, en el tránsito de la empresa, en el tránsito local, o lo has negociado ya en los puertos, aeropuertos, o las negociaciones ya han sido planteadas cuando las mercancías han sido puestas a disposición de los medios en los modos de transporte. Por eso que la declaración plantea que debe haber un orden para poder entenderlo en el momento de transmitirlo. Ahora, veamos el tema de las cotizaciones. La cotización. Cotizar es como preguntar por algo que no vas a comprar necesariamente, o muestras interés por comprarlo, o simplemente planteas comprarlo. Pero la cotización, como muchas otras situaciones de ofrecer información a alguien, también hay que tener en cuenta el tiempo en el que es ofrecido. ¿Por qué planteo esto? Porque vas a tener un problema mucho más adelante, que se llama el problema de la valoración aduanera, que es observar que hay bienes que no coinciden con el tiempo en el que estos se presentan, ya sea porque tienen un valor menor en el tiempo y en el mercado. Y la administración no encuentra otra razón más lógica que determinar que debe tener un precio real y eso lo saca de la información de base de sus datos llamado el sistema de verificación de precios llamado el CIVET y plantea entonces un pago mayor. Veamos la cotización para que podamos entender. Acá está. Acá hay elementos de multicocina de páginas japonesas, porque aquí justamente en Pueblo Libre hay más población japonesa que otros distritos. Entonces, en la parte de Pueblo Libre hay población vieja, más adulta, y mayoritariamente esta gente quiere comer saludable. A mayor edad, mayor
menor consumo de grasas y quieren comer las cosas. Ahora, ¿qué te debes plantear en el aumento de la cotización? Que no necesariamente tengas que negociar con tu propia moneda, porque tu moneda no es una divisa, tu moneda es una moneda local. Se negocia con divisas, recuerda eso, no con monedas locales. Las monedas locales te pueden hacer pasar una mala jugada en el plano del pago. Por eso tienes que identificar que la divisa con la cual Perú plantea mis compras-ventas internacionales con el dólar, pero el dólar americano, no el dólar canadiense, no el dólar de Hong Kong, no el dólar de los ecuatorianos, sino el dólar de Donald Trump. Bueno, ya no es Donald Trump, es Biden ahora, ya, con el dólar de los americanos. Entonces, esa es la divisa. En página te muestro esos elementos porque un cliente está pensando traer porque están muy baratos, porque el precio de estas mercancías han caído por los suelos. Entonces, cuando queremos ver y decimos, pero ¿qué tipo de moneda es este? Este es el dólar de Hong Kong. Es el dólar de Hong Kong. Entonces, este elemento está para al precio de conversión para dólares a 0.1289994 centavos. Entonces, es importante entender que en las negociaciones se debe, y te he puesto en la fecha hoy día para que veas que estamos haciendo las consultas sobre el producto, al precio en el que se ofrece y al precio en el que este va a ser llevado a la conversión de dólares. Entonces, este elemento, cuando uno empieza a negociar, empieza a mirar todos los demás elementos. Los elementos principalmente de la moneda, de la divisa y la moneda. Ahora planteemos otra situación. Un término que debes aprender y que de repente no estás muy familiarizado es valor FOB, precio. El valor en sus términos comunes va a connotar una situación subjetiva. Te pongo un ejemplo. Para algunos, el iPhone es iPhone y era mejor. Lo que fuere. Entonces, en los términos comunes, en los términos comerciales, el valor tiene un significado que cada uno proyecta monetariamente diferente. Lo mismo para ti. Puede ser que tu laptop sea muy antigua, pero el valor simbólico es muy alto y por tanto, de repente, técnicamente sí es equivalente a lo que tú sientes. El precio, sin embargo, es una relación directa con el elemento que ha sido creado desde una fábrica y que en él se ven implicados las situaciones de haber producido este elemento bajo el término de los costos directos e indirectos. Quiere decir que este elemento, con todas las situaciones que conllevaron a crearla, se le pone bueno, vamos a crear el mismo término, se le pone un determinado precio para que pueda ser recuperado todo aquello que invertimos. Pero el valor FOB es diferente. Vamos a ver acá la palabra FOB también en los 5TER. El precio es la primera parte inicial con la que parte uno y va incrementando sucesivamente en el transcurso del movimiento que vamos a ir realizando. Te pongo un ejemplo de nuevo. Supongamos que queramos adquirir nosotros un colchón. Supongamos que nosotros viviéramos en el distrito de, ya, ¿cómo se llama? Villa El Salvador. Ya, ahí todo el mundo hace muebles. Ya, Villa El Salvador. Pero sucede que los muebles de Villa son feos. No me gustan, no están bonitos, los hacen así como muy rústicos. Yo no quiero mi casa tipo rústica, la quiero mi casa más barroca, más bonita, ¿no? Quiero que esté mejor presentable. Entonces, paseando por algún mall cercano, te encuentras, ya, digamos que ya te paseaste, llegaste hasta la punta Callao y te encontraste con el mall de Bellavista. Pero tú vives allá en el lejano lugar del Villa El Salvador. En el mall de Bellavista encuentras que hay una cama
que un ebanista lo ha hecho y que pues grandiosamente es bonita, tiene buenos acabados, te dicen que la madera es espingo, a otros te dicen que es cedro, otros te dicen que es caoba, otros te dicen que es las tres cosas que se mezclaron y crearon una nueva madera. La situación es que este elemento te gusta y lo ves y te parece grandioso porque el precio que te ofrecían allá localmente donde tú vivías era 200 y acá te sale a 150. Entonces yo dice, bien, genial, mira, está barato, nos conviene, es 150. Pero un momento, no está considerando situaciones concretas como que el precio es 150, pero el elemento precio va a ser afectado porque cuando saliste comiste algo en el camino. Cuando caminabas gastaste en el transporte para llegar a esa zona. Cuando estuviste ahí te volvió a dar hambre y volviste a gastar. Cuando tienes que transportarlo vas a tener que pagar un taxi para llevarlo. Los taxistas locales de Lima generalmente no miden en función al peso del volumen, sino en función a la distancia. En el transporte internacional es lo contrario. En el comercio internacional la gente te mide por el largo, ancho y alto y la distancia y la naturaleza. Si es peligroso, cuesta más. Si es menos peligroso, no cuesta mucho. Pero si ocupa mucho espacio, de repente sí cobra mucho. Entonces, es una relación en el ámbito internacional de peso sobre volumen y distancia. En cambio, aquí simplemente, si está lejos es más caro. Si está cerca, de repente más cómodo. Pero si está cerca y es muy grande, muy pesado y yo lo tengo que mover, también cuesta más. Entonces, el precio es el primer elemento con que se van acumulando más situaciones sobre él. Y es por eso que decimos que cuando tú compras algo en primera línea, como viste acá, que ese elemento licoextractor cuesta solamente $15 traerlo, y lo venden en 250, entonces tú dices, puede ser buena ganancia. El dólar está cayendo nuevamente. Sí, está bien, ¿no? 15, 10, ya, date $10 se lo dejan. 10 dólares son 30 soles y los venden a 150, se gana. Se gana, no. Tienes que entender que ese elemento es delicado. Que en el momento de manipularlo, de repente la simple caja con la que viene no es aconsejable. Hay que ponerle un empaque. Y acondicionándola, agrupándolas unas tras otras, hay que apilarlas correctamente. Al apilarlas, tengo que hacer un solo bulto. Y ese bulto recién necesita un embalaje que lo atrape todo y no se mueva. Entonces, va incrementando. Adicionalmente, y si es de marca, ya, no sé, ya tenemos problemas. Porque que no sea la marca y sea adulterada. Entonces, hay que ver si verdaderamente quien me lo está vendiendo ya pagó los derechos de aquel producto que tiene marca. Entonces, esos elementos subjetivos es lo que van a conformar el valor FOB en la realidad. Por eso cuando algún día en aduanas llegues a quejarte porque alguien al traer algo te dice que tu valor de compra no es como uno lo tiene, tú vas a ir al retroceso de la era de piedra y vas a decir, pero no se da cuenta que el precio es 5 y uno te va a decir, ¿sabes qué? Súmale el envío. Veo que tienes un adicional de haberle colocado una caja más de protección. Pagaste un seguro por él. Entonces, por eso es que no están entendiendo el término entre el valor FOB y el precio. Tú al adquirir algo en la cotización solamente adquieres precio, pero cuando lo manejas hacia este hemisferio donde nos encontramos y lo quieres vender, se convierte en un valor llamado valor FOB. Por eso tienes que hacer las diferencias grandes en eso. Ahora, veamos ejemplos que te pongo sobre este elemento que quieren traer. Ahora, hay otro elemento. Hay un chico que quiere traer teléfonos, pero el teléfono está mal. Lo que está mal aquí son las autorizaciones, que son demasiado, eh, en términos prácticos, engorrosas, y, y encarece la situación de la comercialización, porque hablamos de pequeños monopolios de repente. Ahora, ya, él quiere esto, pero aquí en la página que estás viendo en este momento, acá no hay un precio. Lo que oscila es que de un valor a otro están entre los dos valores. No dice si uno cuesta inicialmente 139 o 142. Entonces, esto no es un referente para quien compra y le dice a alguien en aduana que el precio es este, y le capturas esto, te va a decir, ahí no veo precio. Lo que yo veo es un ofrecimiento entre un rango entre dos valores. Ojo, dos valores, no hay precio. Entonces, por tanto, inicialmente aquí no se ve el precio.
Pero vayamos un poquito más. Ahora, y si le damos clic para poder adquirirlo, ya viendo las condiciones que se dan del tema, entonces recién aparece el precio. Es de 6.55 pulgadas. Es 4G. Tiene una batería de 4180 mAh. Tiene cámara trasera, tiene 4 cámaras, quad-core, y es de 16. Bueno, no hablamos del zoom ni los píxeles, del zoom. Y entonces te parece bonito. Y dice ya, 139, ahora sí hay precio. Sí, está bien, sí hay precio. Pero tienes que tener en cuenta que este ofrecimiento que ves acá ha sufrido una pequeña modificación en el ofrecimiento. Inicialmente costaba 199.99, pero que adicionalmente en el puntito de rojo pequeño estipula que se le descontó el 30% de descuento. Por eso que decimos que es muy importante en el aumento de las cotizaciones, de las compras que estamos realizando, tener todos los detalles. Porque cuando uno amerita a debatir tus valores, entonces uno da carga de prueba de que en ese momento sí estaba en una temporada en que las cosas costaban menos. Y ojo, dice ahí, y por cada compra superior a $100, te regalan $1 de descuento. Pero si compras 2, te llevas un 2% más de descuento. O sea, mejor dicho, estás jugando con 3% de descuento sobre ya un 30% que se te había dado. Quien no compra, no ve, no analiza, y quien te examina y tampoco entiende las compras, no te va a entender. Y tú no le vas a poder explicar porque tú jamás vistes estas partes elementales en el aumento de las cotizaciones. Por eso que es importante ver el detalle de toda la información antes de efectuar la compra. Ahora, debajo dice envío gratis. Gratis no es tan gratis. Entonces, hay que ver la situación entonces sobre la base de que se está queriendo cobrar. Ahora, y si queremos ver cómo nos cuesta traerlo, o sea, quién hace la parte de la DFI, entonces dice, yo puedo escoger entre, me lo envíes por AliExpress Stand Shipping, que viaja 60 días, o sea, llega en el mes de marzo, o decido pagarle a la empresa DHL, que me cobra $142 por traerlo, pero dice que entre 23 días, o sea, casi para Año Nuevo estás festejando con el móvil. Porque este envío es reciente, que lo están realizando, estaban haciendo las consultas, de qué adicionales más se había que observar antes de que lo sancionemos. Y entonces, ya está. ¿Ves? 2 DFI. La logística permite entonces elegir el momento, si te conviene DHL o te conviene el Express. Pero tú dices, pero el Express acá no existe. Sí, lo recibirá el famoso SERPOS. Si es que no se pierde en post, pero llega. Entonces ya está, identificas tu DFI y conoces tu logística. Entonces le damos clic a pagar. ¡Ping! Pagar $282.06. No, redondeando. Tienes que entender que en el comercio internacional nos movemos siempre con números naturales. Entonces ahí está el valor de 0,6 dólares. Ese es el valor del producto. Ahora, pasando ya al otro plano, cuando se realiza la activación de la compra, le sale, y por ser nuevo, $3 más de descuento. O sea, ya es 30 más 3, $3 más 3 son 6 menos $6 menos. Acá es dólar, ya no es descuento, acá es por dólar, $3 adicionales al descuento de eso. Ahora, veamos otro elemento que tengamos. Pero hay situaciones concretamente donde comprando con los asiáticos te piden específicamente dar el nombre del producto, te piden el lugar de abastecimiento, te piden el propósito del abastecimiento. ¿Cuál es el propósito? Es decir, o tú eres personal, o tú eres mayorista, o tú eres minorista. ¿Te acuerdas cuando yo te decía en la DFI? Mayorista, minorista, proveedor, ¿qué eres? ¿Qué cantidad quieres? ¿Cuántas piezas? Y acá aparecen recién, como ves en el anuncio, las situaciones de decir, lo negociamos en Esbor, o sea, tú lo compras en mi fábrica, lo negocias en piso, en el suelo, digamos en carretera, carrier, o lo realizas en naves, CFR, CPT, CIS, CIP. Entonces, estas son las situaciones en las que uno, conociendo su DFI,
entonces coge correctamente la logística de saber con cuál va a negociar su compra-venta. Por eso es importante el detalle. Hay una particularidad en el momento de la negociación. Ahora, ya para finalizar, veamos en gráfica y en cálculo qué es lo que va a pasar. En gráfica, todas las gráficas nos muestran siempre un Incoterm como te muestro acá. Todas. S-Word. S-Word significa que las cosas se encuentran en la tienda. Ahí están en la tienda. O tú vas por ellas, o alguien va por ellas, o él decide enviártela. Pero si él decide enviártela, ya no es en S-Word. Cambia el término, sube un nivel más. Por tanto, entonces, necesitas entender que en S-Word comprende las situaciones de la cantidad, el precio, el envase, el embalaje y las licencias. ¿Ya? Eso es el término en general en lo que asociamos para la cotización de los productos. Bien, ahora sí, sobran minutos. Ya. Ahora quiero que veas una factura comercial en la cual se da una situación de una determinada cotización y quisiera pues que tú utilices tu habilidad matemática para que puedas, porque es necesario participar, que saques el cálculo que te voy a poner de una factura comercial en el cual se ofrece hay una determinada cantidad sobre un determinado precio. Bien, si te animas, como parte del proceso, entonces te animo a que lo puedas realizar. Dejo en pantalla para que puedas calcularlo. Dos de las series generalmente acostúmbrate generalmente a ver muchos productos, muchas series, muchas cantidades, porque las facturas generalmente en lo que uno recibe en nuestra agencia aduana son de múltiples valores, ¿ya? Esta es una factura. Nos ofrece un determinado producto con un determinado modelo y una determinada cantidad que han adquirido. 8 en la primera serie, 8 en la segunda, 2 en la tercera, 8 en la cuarta, en la quinta 8, en la sexta 8, en la séptima 10 y en la octava 12. Y los precios varían entre 6.17, 6.17, 3.14, 8.42, 8.94, 5.92, 5.72 y finalmente 12. ¿Ya? Esos son los valores. Si estás ahí, trata de tomar cálculo para pasar al segundo proceso y explicarte el S-Word con este cálculo que vamos a realizar, ¿sí? Mientras voy tomando nota de los participantes, por si acaso, con tiempo. Si alguna pregunta, me lo hace saber, por favor. Entonces tengo a Jessen Jara Olivas, ¿no? Olivas, María José Ramos y Génesis Arias. Sí, permíteme un momento, voy a mirar el chat. No lo tengo en la mano. Voy a mirar, presente. Bien. ¿No se ve la factura Génesis? Ya, a ver, déjeme ver, a ver. Esto siempre pasa, a ver. Ya. Permítame, a ver, me dice por el chat si se puede visualizar, porque siempre hay un retraso de tiempo entre una diapositiva y otra, me doy cuenta. Eso debe comunicármelo siempre. ¿No la puede visualizar? ¿La anterior la visualizaron? A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Ya, no se puede visualizar. Ya. Entonces entonces como tenemos sesión en la siguiente clase, ¿qué días tenemos? Martes y jueves creo que es, ¿no? Entonces lo voy a colgar en el sistema para que usted lo resuelva y lo vamos a poner de nuevo en pantalla para que podamos comparar los valores y así ir explicando con cada sesión que se va con otra sesión para poder entonces ir explicando el módulo, ¿sí? ¿Me parece? Debido al tiempo ya, para que podamos entonces verlo, ¿ya? Entonces le voy a publicar esa captura de la factura para que podamos calcularlo y lo presentamos en la siguiente sesión. Y así estaríamos bien. Entonces, cada vez que hay un cálculo, voy a mejor subirlo al sistema para que usted lo pueda realizar cuando yo lo mencione y así estamos en línea realizando los cálculos para poder entonces tener la explicación correcta. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
algo que haya quedado en duda, alguna inquietud o algo. Este es el tema de introducción que estoy haciendo al tema de la negociación o las cotizaciones en algún término de entrega llamado Incoterm. El libro de Incoterm lo voy a publicar también, para que lo puedan visualizar. ¿Preguntas? ¿Algo que le haya quedado duda? ¿Sí? Bien, espero que recuerde que nuestra situación de cotizaciones no es tan sencilla como se ve en las páginas. Los productos no son malos. Lo malo es no saber fijar el precio. Siempre digo, no, los negocios, los emprendimientos no están equivocados. Solamente está equivocado la manera como movemos los elementos que queremos traerlos y lo movemos de repente inadecuadamente con un determinado DFI que nos encarece la situación o nos pone una traba, y es la razón por la cual no podemos obtener las ganancias que queramos y vencer la barrera de la puerta de la Administración de Aduanas, cuando la Administración de Aduanas también da su opinión acerca de lo que tú estás trayendo. ¿Ya? Eso es importante aclarar. Por eso que en esa primera etapa nos preparamos y en la etapa aduanera nos perfilamos para poder realizar entonces una correcta fijación del precio. Es el pricing, que es lo que plantea siempre eso, la fijación del precio, identificando. Bien, ¿alguna inquietud más? Solamente entonces María José Ramos, tengo lista, Jensen Jaro Olivas y Génesis. Déjame ver cuál era el otro apellido. Sí, Génesis Arias, ¿ya? Génesis Arias. Ya bien. Entonces, esta es mi primera sesión. Espero que le haya ayudado. En las siguientes sesiones estaré complementando material para poder prever cualquier situación como la que ha pasado para poder recalcular. Pero sí le sugiero que sí acá haremos cálculos, ¿ya? Sí, tiene que tener una calculadora a la mano siempre. Bien, entonces, si no hay nada que decir, entonces nos estamos viendo la siguiente sesión. El día de hoy o mañana estoy publicando los textos para que lo pueda ir leyendo con calma. Anote algo que no entienda, me lo dice en la sesión porque vamos a ir desarrollándola y yo le voy explicando en términos sencillos, sin salirme de la realidad, para que podamos aplicar correctamente el módulo que usted está solicitando aprender. ¿Sí? Bien, entonces lo dejo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Se cuidan y no olviden de leer siempre y buscar noticias sobre su tema de interés. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias.